Casa de Iberoamérica, por el conocimiento de la región y el intercambio entre los pueblos. Casa de Iberoamérica, espacio social y cultural con variadas ofertas en el centro histórico de Holguín. Casa de Iberoamérica, todos los días. Bienvenido. Sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Gorguera en el cuello ancho, gris armadura guerrera, mi abuelo blanco. Pie desnudo, torso pétreo, los de mi negro. Pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco. África de selvas húmedas y de gordos gongos sordos, me muero, dice mi abuelo negro. Agua prieta de caimanes, verdes mañanas de cocos, me canso, dice mi abuelo blanco. Oh velas de amargo viento, galeón ardiendo en oro, me muero, dice mi abuelo negro. Oh costas de cuello virgen engañadas de abalorios, me canso, dice mi abuelo blanco. Oh puro sol repucado, preso en el aro del trópico, oh luna redonda y limpia sobre el sueño de los monos, que de barcos, que de barcos, que de negros, que de negros, que largo pulgor de cañas, que látigo el del negrero, piedra de llanto y de sangre, venas y ojos entreabiertos y madrugadas vacías y atardeceres de ingenio y una gran voz, fuerte voz despedazando el silencio, que de barcos, que de barcos, que de negros. Sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita y Taita Facundo calla. Los dos en la noche sueñan y andan, yo los junto, Federico, Facundo, los dos se abrazan, los dos suspiran, los dos bajo las estrellas altas, con tamaño, ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan, sueñan, lloran, cantan, cantan. Con el poema Dos Abuelos del acuarelista de la poesía antioqueña Luis Carbonell, le estamos dando la bienvenida a nuestra página en Facebook, Casa de Iberoamérica. Como quiera que por estos días del 16 al 22 del presente mes se desarrolla la 40ª edición de la Semana de la Cultura Holguinera y desde aquí, en la Casa de Iberoamérica, el ciclo de la cultura holguinera. Para ello estoy invitando al máster en ciencia Ariel Saldívar, vicepresidente de la Cátedra Guevariana de la Universidad de Holguín, a que nos acompañe. Bienvenido, Ariel. Gracias, Angulo. Y nuevamente para el público que nos sigue en las redes sociales y por otros canales de comunicación, estamos acá en este espacio que propone una determinada oferta y visión cultural. Hoy tenemos como oferta y eje temático un tema que genera polémica y polariza opiniones. La visión en cuanto a dos conceptos, las interrelaciones entre el concepto holguineridad y afrocubanía, y por la propia complejidad y polemicidad del tema, contamos para ahondar y enriquecer la visión en cuanto a la expresión de estos dos conceptos con dos excelentes profesionales que nos acompañan hoy. En primer lugar, contamos con la presencia del doctor en Ciencias Históricas y investigador consumado, el doctor José Novoa Betancourt, que ha abordado zonas y procesos de la holguineridad y la afrocubanía en la dimensión histórica social de la cubanidad. Es un experto también en trabajo con fuentes de la época, es un gran, como decía José Lezama Lima, uno de los excavadores de la identidad en aquel poema clásico Oda a Julián del Casal, del maestro Lezama, y además
a partir de estas experiencias que él tiene, es también un gran conservador de la memoria histórica cultural holguinera. Complementan en esta visión compleja, dialéctica, de esa correlación, insisto, polémica, contradictoria, inquietante, que es holguineridad, afrocubanía, visiones complejas, el investigador Rolando Bellido Aguilera, hombre de un talante cultural multifacético, poeta, ensayista, pedagogo, promotor cultural y además uno de los líderes de opinión que más proyección ha logrado en diferentes espacios holguineros y aquende los mares. Bellido ha regresado recientemente de una estancia como profesor en la Universidad Latinoamericana José Martí, y a pesar de que es reciente su regreso, dio su disposición para acompañarnos en este espacio. Por lo tanto, comenzamos el espacio generándole una pregunta al doctor Novoa. Doctor Novoa, mentar la correlación holguineridad afrocubanía, mencionábamos ahorita que genera visiones contrapuestas, que genera estereotipos históricos y que genera también aproximaciones parcializadas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hay en el fondo histórico holguinero? Y recordando aquellos libros clásicos que hablaban del fondo histórico holguinero de un investigador holguinero que ya no está hoy con nosotros, Jorge González, autor de libros como Tradiciones de Fiesta en Holguín y El Fondo Cultural Holguinero. ¿Por qué esas visiones contrapuestas, esos acercamientos parcializados e incluso esas polémicas, cuando hacemos coincidir holguineridad y afrocubanía? Gracias, Ariel. Realmente tu pregunta es muy importante. Para responder a tu pregunta, yo primero te voy a hacer dos anécdotas personales, para que tú te des cuenta lo complejo que es la realidad donde viven las personas. En 1985, en Estados Unidos, en Miami, explotó de nuevo un antiguo problema histórico, la famosa fortuna de González Rivera. En el año 32, un periódico habanero en una página de gacetillas publicó 3 líneas muy sencillas que decía así: la familia González Rivera tiene una fortuna mayor en el Banco de Londres. ¿Te imaginas? Era la época de la gran crisis y todo el mundo calculó el siglo, final del siglo XVII hasta el año 83, la cuenta cuántos millones tiene, cuántos nos toca. En los años 30 eso no funcionó, pero en los años 85, 86, San Isidoro, la catedral, recibió decenas de personas pidiendo la inscripción de nacimiento para armar la genealogía. Yo vi personas que la armaron desde el siglo XVIII hasta ese año. Una labor genealogista excelente. A mí lo que me anonadó fue que el diácono Sergio Torralba, ya fallecido, me contó, cuando uno conversaba, mira, que esta gente que está buscando una fortuna que es algo totalmente falso. Y Sergio me dijo, lo que me anonadó, yo decía, han venido personas de piel negra, de apellido González, a armar la genealogía para buscar la fortuna. Sergio tuvo que explicarle con mucha, él fue maestro con mucha decencia, el siguiente tema. Su apellido González es de González de Rivera o González de la Peña, las dos familias González holguineras, pero es el apellido del esclavista que en algún momento, en el 18 o 19, compró un esclavo africano y le puso su apellido. Usted no es esa familia. Esa persona desconocía esa realidad. Y en el año 2011, en una asamblea de balance de la UNIAC, yo me paré y dije que en el 2012 se conmemoraba el bicentenario de un acontecimiento importante en Holguín, que era el descubrimiento de una conspiración antiesclavista originada por esclavos holguineros. Y las autoridades españolas habían determinado que había 6 personas implicadas fundamentalmente en la directiva. 5 fueron cadenas perpetuas a su de la Florida, y uno, el jefe de la corporación, que era un esclavo congo llamado Juan Nepomuceno,
fue ahorcado en el Parque Hoy Calixto García. Cuando yo termino de hacer esa explicación, que es un hecho que hay que conmemorarlo, porque es un hecho importantísimo en la historia local, sucede que al lado mío hay un importante intelectual guinero de piel negra, y él me mira, me toca, me dice, Novoa, yo me entero ahora de eso. Para mí fue impactante porque se supone que las personas tuvieran una información general del hecho histórico, pero además la pregunta sería, y por tradición familiar, estas personas de piel negra no comentaron nunca esto y se mantuvo en ese grupo social. O sea, estas dos anécdotas es para que te des cuenta de la complejidad del problema. Yo quisiera ahora hablar brevemente de un tema muy importante, que es el tema de la esclavitud como problema general. En primer lugar, hay que decir que la esclavitud de la cual estamos nosotros hablando es una esclavitud moderna, que nace con el desarrollo del capitalismo. Y Marx la cataloga como una fuente originaria del desarrollo del capitalismo, que es la trata de esclavos africanos. Esta no es la esclavitud clásica grecorromana, donde los esclavos eran blancos. Espartaco era búlgaro, o del norte de Grecia, era un hombre blanco, posiblemente de pelo rubio y ojos azules o verdosos. Esta es una esclavitud diferente porque la mano de obra que se trae a América en el famoso comercio triangular, que produjo millones de dinero para las arcas europeas, eran los africanos. Hacía falta mano de obra en las colonias. Por ejemplo, en las Antillas la población aborigen fue desaparecida. Hubo que suplantarla con alguien, porque los españoles y los portugueses no venían aquí a doblar el lomo. Tenía que trabajar a alguien para ello. Si no hay indios, entonces los africanos fueron la solución del problema. Eric Williams, el gran historiador de Barbados, siempre dijo que los primeros esclavos ingleses no fueron negros, fueron blancos prisioneros. Sí. En las cárceles, a cadena perpetua. Pero tú te imaginas la cantidad de esclavos blancos por cadena perpetua en las colonias inglesas no resolvía el problema. La solución era otra fuerza de trabajo. Y entonces llegaron los africanos. Y esos africanos, Dubois, ese gran historiador norteamericano y político norteamericano, calculó que 25 millones de africanos fueron robados de África y traídos a América. La cifra es espeluznante, pero más espeluznante cuando tú te enteras que esos 25 millones, las 3/4 partes murieron entre la caza en África y el transporte a América. A Cuba, Juan Pérez Larriba, que es el mejor investigador del tema, calculó que llegaron entre el año 1789 y 1873, que es el último reporte de africanos entrados a Cuba, que se capturó aquí en Maniabón, o sea, en lo que es municipio hoy de Puerto Para y Chapala en la costa. Entraron 1.100.000 africanos. Para que llegaran aquí 1.100.000 africanos, que es una cifra, tiene que sumarle 3/4 partes que murieron, o sea, 1 millón más 1 millón más que han muerto antes de llegar a Cuba. Eso es algo realmente sobrecogedor. Y entender que a estas personas se le aplica inmediatamente el concepto clásico de esclavitud grecorromana. Usted es un instrumento parlante. Siempre digo a mis alumnos que eso significa que usted es un serrucho, usted es un martillo, usted es una pata de cabra, cuya cualidad es hablar. Usted no es ser humano. Usted es desechable, no es persona. Es algo realmente terrible. Hay que entender eso para entender lo que significa la esclavitud. Y además entender que inmediatamente esa sociedad colonial se estamantiza. O sea, hay un estamento de libres y hay un estamento de esclavos. En el caso de colonización española en particular, a la diferencia de la británica y francesa, había una tradición
por razones religiosas, cristianas y por razones legales que se facilitaba que algunas de esas personas lograran la libertad. La llamada manumisión. La manumisión. Ya. Podía ser por manumisión, o sea, yo te doy la libertad, o tú la compras, que es la coartación. O sea, este esclavo vale tanto cifra de dinero, usted me la paga y es libre. Sucede de que me estás pagando, tengo que venderte y te voy a vender por lo que falta por tu pagar. Esa es la coartación. Y en las colonias españolas, por tanto, hay una capa de blancos, una capa de libertos, que son negros y mulatos, que no dan libertad por alguna vía, y una capa de esclavos. Esta división estamental, además, tiene una razón política muy importante. Hay que entenderla como la voy a explicar ahora. El esclavista divide el sector antes esclavo para lograr dividir la fuerza de los explotados. Porque el negro y el mulato libre se considera persona y mira por arriba del hombro al negro, que es esclavo. Aquí no se va a producir la unidad, el inicio de la unidad de esclavos y libertos en las conspiraciones cubanas hasta 1812. Con Aponte, entre Con otros. Aponte. Antes eran movimientos separados. Eso hay que comprenderlo para tú poder explicarte por qué demoró tanto en Cuba esa unidad racial. Y además los blancos, hay que entender entonces el gran problema. Si yo origino una revolución de independencia aquí, ¿quién va a coger las armas? Claro. Tiene que coger el pueblo. La pregunta, ¿el pueblo quién es? El pueblo son los negros y mulatos y los esclavos. Entonces se recordaba Haití. No, en Haití la conspiración, esa revolución libertadora, provocó una conmoción social donde fueron masacrados población blanca y libertos. Hay que entender eso. y en el caso holguinero específico, ¿qué peculiaridades asumen estas manifestaciones y fenómenos particulares que usted ha recreado y ha evocado hace unos minutos? ¿Cómo se da esa dialéctica en el caso holguinero? ¿Cómo que no? Que usted tiene conocimiento para abundar. Sí, te lo explico De una enseguida. manera condensada. Pero antes hay que decir lo siguiente. La esclavitud puede darse por dos vías, por dos formas. La esclavitud patriarcal y la esclavitud de plantación. La esclavitud patriarcal es cuando el esclavo es un complemento del trabajador libre. Y la plantación es cuando una mayoría de esclavos trabaja intensamente en función de lograr una mercancía, ya sea café, ya sea azúcar. En el caso holguinero, que es el caso que vamos a tratar ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto es una región fundamentalmente ganadera y tabacalera, y entonces la esclavitud es patriarcal. Lo que prima es el trabajo libre. Pero cuidado, no creas que esclavitud patriarcal significa mejor trato al esclavo. Te voy a decir que me hizo un historiador español que ha trabajado el tema en Santo Domingo. Él dice lo siguiente: puede ser que el dueño de la hacienda ganadera pequeña o de la vega de tabaco durmiera en la misma habitación y comiera junto a su esclavo. Pero el día que ese esclavo no cumpliera lo que él determinaba, el dueño se acordaba que tú eres un instrumento parlante y eras inmediatamente masacrado, torturado, y simplemente la pasabas mal. Eso hay que entenderlo. Por eso, la esclavitud en cualquier variedad originó resistencia, que se llama cimarronaje, se llama palenque y se llama insurrección. Son las tres formas de acción básica de los esclavos. Bien, gracias, doctor Novoa, por este acercamiento a dimensiones esenciales en esas dialécticas de la Constitución, de la nacionalidad, la nación cubana y las manifestaciones particulares de este proceso complejo, contradictorio, crítico en el contexto holguinero. Nos ha quedado una visión de conjunto, es un proceso lleno de contradicciones, es un proceso también marcado por tendencias deshumanizantes, alusivas a la esclavización de seres humanos,
y es un proceso donde paradójicamente en estas dialécticas se va formando las raíces históricas de nuestra identidad nacional y nuestra cultura nacional, y las primeras formas de rebeldía y de protesta popular, que ya en la segunda mitad del siglo XIX serían un fundamento de partida para el proceso de emancipación. Pasamos ahora a un momento cultural. Soy el cimarrón de la lejanía, tengo mi sazón, mi filosofía, pero por el salto de sus ojos blancos tendré que volver y me la llevaré. Arriba, 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 arriba. Yo prendo la palma y le hago señales, rituales del alma que me reconocen, y ella bien se alegra cuando le ilumino el monte. Me aprendí el lenguaje del cocuyo grande, y aunque haya tormenta, ya todos lo saben, haremos el amor con luces naturales. Le guardé el arroyo de las campanillas, resané la cueva, quité filtración, marqué territorio, me crecí en la manigua y de los pelícanos aprendí canción. Lo tengo todo pensado. Soy el cimarrón y tengo la idea, hoy hay titingo, temblor y bateí. Si los ranchadores beben y se alegran esta noche puede ser. Lo tengo todo pensado. Bien, retomamos el debate luego de escuchar una canción icónica, alusiva a uno de los símbolos históricos de nuestras gestas de resistencias iniciales, el cimarronaje. El tema Cimarrón por William Vivanco, por demás cultor de la trova y de uno de los enclaves esenciales de la trova nacional, que es la heroica ciudad de Santiago de Cuba. En una primera aproximación, el doctor Novoa había hecho un abordaje de determinadas aristas, determinadas manifestaciones, fenómenos que van conformando ese proceso y a la vez esas marcas de identidad o señas de identidad que se articula o se construye alrededor de la noción holguineridad. Y a la vez nos iba dando momento en la dialéctica de este proceso, estas señas de identidad y también esta actitud existencial. Ser holguinero implica una actitud ante la existencia, ante la vida, en la historia, en la cultura, en la política, en correlación con el concepto de afrocubanía.
nos dejó el pie para conducir el debate hacia un segundo momento reflexivo con el doctor Rolando Bellido Aguilera, quien nos acompaña hoy. Insisto, lo vuelvo a presentar, promotor cultural, profesor universitario, integrante de la UNIAC, Sociedad Cultural José Martí, ensayista, historiador, poeta, y Bellido abordará aspectos alusivos a la relación holguineridad-afrocubanía en zonas que han quedado en una suerte de cono de sombra interpretativo, no son lo suficientemente visibles en los estudios historiográficos, culturológicos que hay sobre la holguineridad y la afrocubanía en el momento actual. Bellido se concentrará en la dimensión regional, en la dimensión local y en las dimensiones que abordan las comunidades interculturales que se mueven en el mundo rural holguinero, las dialécticas de ese mundo rural holguinero con el mundo urbano y la visión de esos batalles, de esas comunidades rurales, como una suerte de microcosmos antropológicos, culturológicos, donde se mestiza la cultura caribe. Hay textos representativos de Bellido, como El humo de Battle Creek, que es una suerte de visión literaria y poética de estos procesos. Pero sin más, Bellido, te escuchamos. Muchas gracias. Muy contento en la fiesta de la cultura iberoamericana. Muy contento de estar invitado a este panel, como dicen en otras partes de Latinoamérica. Hay una estudiante baguanense que está dirigiendo esta prestigiosa institución, Isairis. Por ahí anda el presidente de la Unidad de Holguín, que nos honra aquí con su presencia, Julio Méndez, amigos de la Sociedad Cultural José Martí, estudiantes. Y qué bueno coincidir con mi compañero de muchos años, fue profesor mío, José Novoa, allá en el Instituto Pedagógico, ¿recuerdas? Y con mi compañero, amigo, hermano Ariel Saldívar, que ya pronto será doctor. Como una buena charla, una buena conversación es decir lo que voy a decir, decirlo y después volverlo a decir, pues yo voy a concentrarme en 3 dimensiones al hablar sobre un concepto que para mí es de naturaleza identitaria, tiene desde el punto de vista teórico una enorme fertilidad, si lo enfoco epistemológicamente, y también tiene desde el punto de vista de la investigación empírica facetas muy proficuas que no han sido explotadas. Es decir, voy a hablar de la cantidad de categorías o conceptos más particulares que intervienen en ese gran concepto que sería la holguineridad, de las disciplinas o posibles enfoques disciplinares que hay que incluir para construir un concepto de holguineridad que de verdad sea amplio, inclusivo y dinámico, que a veces no lo ha sido. Y voy a terminar de modo socrático, en lugar de haciendo conclusiones, lanzando 3 preguntas que le llamo metafísicas. Es decir, 3 preguntas para que los intelectuales holguineros y el pueblo de Holguín y todos los interesados sean capaces de pensar en cuánto le falta a lo construido hasta hoy como holguineridad en el orden de incluir al otro, de incluir lo diferente. Cuando vean las preguntas se darán cuenta. Por favor, escuchemos con atención las preguntas que lanza al ruedo el doctor Bellido, hombre polémico, polemista consumado y martiano auténtico. Por supuesto, vengo trabajando esto desde el año 2000, en Imaginario de la Esperanza, reivindiqué para Cuba el concepto de aldea, cuando lo aldeano era considerado y vituperado por algunas posiciones intelectualistas. Desde el año 2002 estoy combatiendo el concepto de tecnocratismo y cientificismo
desde la perspectiva positivista, aquí en La flauta del maligno, publicado por Ediciones Oniá, y la importancia de la voluntad en contra del determinismo, porque lamentablemente versiones, entre comillas, marxistas, enfatizaron en el estructuralismo y el determinismo y olvidaron la verdadera lucha de clases y todo lo volitivo que hay en la obra de Karl Marx, de lo cual ahorita en la conversación prepanel destacaba en el mito de la poiesis. Quiere decir, para no entrar en una discusión paradigmática, estoy contra el positivismo cuantitativista y de empirismo ciego, estoy contra el racionalismo extremo y estoy en contra del estructuralismo determinante. Por tanto, primer punto, la holguineridad como concepto no es algo dado, es algo que está dándose, que se está construyendo continuamente. Si solo miras al pasado, se llama tradicionalismo. Y si solo miras a lo nuevo, a lo que viene, se llama extremismo modernista. Caes en el deslumbramiento de lo nuevo y filosóficamente sabemos que todo lo nuevo es nuevo, pero no superior. Por tanto, el concepto de identidad holguinera en cómo se ha ido construyendo, a veces ha predominado el énfasis historicista, que nos lleva mucho a un Holguín que fue, pero que ya no es. O a veces se construye mucho desde un intelectualismo poético, literario, de gran contenido romántico, que mira más hacia lo que viene y olvida las raíces. Muy bien, Bellido, es la dialéctica de lo que Marx llamaba las abstracciones dogmatizantes. Exactamente. Es decir, idealizaciones historicistas cerradas y visiones presentes. Y ahí se pierde la visión del todo concreto que es tan mal entendido por algunos investigadores. Marx asciende de una abstracción simple a un todo concreto, que es lo enriquecido teórica y prácticamente. La praxis, que algunos confunden con la práctica, en ese sentido, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas disciplinas intervienen en este concepto? Realmente, la historia, bien representada en el concepto de holguinariedad en Holguín, ¿verdad? Una historia sobre todo social, pero no tan cultural, seamos honestos, en el caso de Holguín. La antropología. Los libros de Vega Suñol. Vega Suñol, pero Vega con una antropología histórica, que huele más a la historia que a antropología realmente, con poco de etnografía de verdad. Y hoy un Alejandro que está explotando más lo antropológico, etnológico. Pero también hay déficit en el concepto de esta disciplina. ¿Cómo no? La sociología, bastante ausente, quizás por razones políticas, quizás por úcases administrativos. Claro. O déficit del campo intelectual, déficit del campo intelectual holguinero. O quizás exactamente. Porque faltan sociólogos. Porque son más visibles lo poético, el poeta. A veces hay un poeta jovencito con 4 libros publicados, 4 cuadernos de poesía y es famoso en el mundo entero y no tiene ninguna sedimentación cultural, ni científica, ni intelectual. Y va y viene por Cuba y por el mundo. Por tanto, a veces son déficits en el propio campo cultural. La crítica artístico-literaria, que no es un déficit holguinero, es un déficit nacional. La economía social. Hay una división aquí entre historiadores, entre historiadores, economistas, nos reunimos separados, sus casas por allá, por acá, y el concepto de identidad y el concepto holguineridad es para unir, porque es una de las cosas, ya señalé un peligro, el peligro de estar de rostro al pasado o estar de rostro a lo nuevo, de cara a lo nuevo, y aquí hay que apreciar como el dios Jano de la antigua Grecia, doble rostro hay que tener en la integración dialéctica y analéctica del concepto.
Y entonces construir el concepto de identidad para unir más, sin perder las raíces, pero no para dividir esta sociedad en negros, indígenas, originarios, españoles, de ojos verdes. No, para eso no sirve el concepto de holguineridad, como a veces se padece. Y finalmente la economía política y la parte jurídica del concepto que tiene que ver con lo político administrativo. Y a veces un determinado intelectual peca y quiere construir el concepto a partir de una división político-administrativa que, como lo está diciendo el propio concepto, división político-administrativa, donde se han hecho divisiones político-administrativas en el país basadas en el criterio de cantidades centrales que tiene un territorio, o hasta aquí, porque hasta aquí llegan los cañaverales. Y entonces se violan ahí procesos históricos y construcciones culturales y sociales que se han ido operando. Y a partir de ahí, toda construcción del concepto que haga no va a servir, ¿verdad? Entonces, finalmente, para no excederme, las 3 preguntas sobre los déficits que tienen que ver con negros, indígenas, batey y azucareros, lo rural, lo campesino, y piensen ustedes si siempre en la holguinariedad los migrantes del Caribe, los migrantes del Caribe, inmigrantes jamaiquinos, haitianos de las islas del Caribe, que traían tanto de África, ¿verdad? Entonces, primera pregunta, el concepto de holguineridad ha estado reducido, una pregunta, a lo intelectual, erudito y citadino desde una perspectiva poético-literaria y artística mayoritariamente blanca y urbana. Eso hay que darle respuesta. Hay tendencias que se mueven. Hay que darle respuesta. Muy bien, Bellido, continúa. Segunda pregunta, lo rural campesino, el batey azucarero como microcosmos sociocultural, y los haitianos jamaiquinos, afrocaribeños en general, ha estado bien representado o incluido en la construcción conceptual de la holguineridad. Son preguntas, porque como estoy en Holguín y soy de Bagua, no vengo con miedo, no va a ser que me tiren silla. Una primera aproximación, que Bellido. me tiren tomate. Y una última pregunta. Hay una suerte de subrepresentación de esos sujetos que tú mencionas, a mi modo de ver. Continúa, Bellido. Gracias. Muy bien. Y la tercera pregunta, el concepto, categoría o abstracción generalizante de holguineridad ha estado suficientemente respaldado socioantropológica y empíricamente. Voy a ilustrarlo con unas encuestas que hice. Le pregunté a 100 baguanenses, ¿usted se siente holguinero? 88 me dijeron que no. ¿Qué se siente? ¿Baguanense? Baguanense. ¿Te sientes cubano? 98 me dijeron que sí. Y 2 que dicen que no quieren ser cubanos. Le pregunté a 20 santiagueros, ¿usted se siente santiaguero? 19 me dijeron que sí. De ellos había uno que me dijo que él se sentía palmense antes que santiaguero. Sí, estos datos no son la verdad, pero hacen sugerencias empíricas muy interesantes. Le pregunté a 10 mayariceros, ¿usted se siente holguinero? 8 me dijeron que no. Y 9 me dijeron que se sienten mayariceros primero que holguineros. Fíjate, cuánto tenemos que investigar, cuánto tenemos que hacer. Y le pregunté a 20 jóvenes en la unidad que está ahí en Camazán, en Don Pedro, que visito mucho y que fuimos a una actividad cultural, a 20 jóvenes del servicio militar ahí que están allí de la provincia, le pregunté y solo 5 se sentían holguineros y decían en la unidad que son de Holguín, solo 5. Y 15 siendo de Holguín no dicen que son de Holguín. Prefieren decir, yo soy de Buenaventura, yo soy de Cueto, yo soy de no sé dónde. Y todo esto hay que incluirlo en el concepto y construirlo y difundirlo de esa manera. Ninguno de esos 20 jóvenes identificó, supo quién es Raúl Camay. Pero cuando lees a la intelectualidad holguinera y a los críticos holguineros, y ahí lo tengo en cita por si alguien me dispara, hablan del lírico de Holguín como una de las instituciones más famosas del mundo.
¿verdad? Y Sí. hablan de Raúl Camay como, quizá como Mozart, como Beethoven, como no sé Sí. qué, no sé cuánto. Y entonces ahí viene la parte buena que yo veo, con lo que concluyo ya. ¿Qué es lo bueno que veo en la holguineridad? A lo largo de este tránsito histórico y en esta construcción que sigue cambiando. Lo bueno que veo, defiendo y aplaudo. El rasgo predominante para mí, más fértil, más admirable, más proficuo o prolífero de la holguineridad, del holguinero, no es la hospitalidad, ni es el gracejo comunicativo, ni es lo campechano, ni tampoco lo laboral productivo como el isleño, el africano, el negro, el constructor. No son esos. Lo bueno que veo es la aspiración, el ideal o proyecto utópico de mirar siempre un poco más allá y de creerse siempre un poquito más de lo que realmente son, que está presente en Holguín desde sus luchas iniciales por separarse o distinguirse de Bayamo. Es una constante histórica. Una constante histórica que veo y que me parece positiva porque es lo que genera Hasta ciertos utopía, mirada al horizonte y generar sueños, proyectos para construir, mejorar la ciudad y seguir avanzando con este país, con la revolución, con la obra que se ha hecho y que hoy tiene dificultades materiales, pero que tenemos esperanza que continuemos, que este sea un buen año, que mejore el país en todos los órdenes y que no se pierda la holguineridad. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias, Bellido, por esta aproximación tan abarcadora y a la vez teóricamente y culturalmente sugerente. Has dado con dimensiones que estaban en una zona de sombra respecto a la holguineridad, has hecho determinadas preguntas heurísticas que nos han llevado a un ejercicio de autoconciencia, de cómo nos autocomprendemos los holguineros y cómo nos autorrepresentamos, y has revelado también los límites de esas autorrepresentaciones y las posibilidades de esas autorrepresentaciones sobre la holguineridad. Muchas gracias. Bien. Pasamos ahora a escuchar la intervención de una de las promotoras culturales, investigadoras y estudiosas de estas comunidades que el profesor Bellido aludía ahorita, comunidades de inmigrantes franco-haitianos en este caso, la profesora Berta Julia Noris, que nos va a dar su visión particular sobre la problemática que estamos abordando. Berta, por favor. En primer lugar, le doy muchísimas gracias a la Casa de Iberoamérica, al equipo de investigación de esta institución y especialmente a este panel maravilloso que acaban de abordar conceptos teóricos imprescindibles para entender la holguinidad y sobre todo me gustó mucho la parte final que abordaba Bellido, porque un poco que me establece la relación no solo con las perspectivas de estudio que yo he desarrollado a lo largo de los años en la Universidad de Holguín, sino también con ese concepto que tiene que ver con mi personalidad. Yo soy descendiente de inmigrantes haitianos, mis abuelos maternos vinieron precisamente de Haití en las primeras décadas del siglo XX. Y digamos que no solo es un sello de mi holguinidad, sino también es un sello de ese gracejo que forma parte de la cultura haitiana. El hecho de que él Bellido haya abordado este tema me da la oportunidad precisamente de demostrar cómo el batey azucarero, como estos elementos que tienen que ver con la producción de la caña en los campos, cómo rememorar todas esas vivencias de los primeros años de mi vida en la zona del municipio Urbano Nori. Y eso nos da la medida de que en esos espacios no solo se hacía una producción económica de importancia para la economía cubana, sino es que ahí se desarrolla una forma de ser y crear lo holguinero.
Yo creo que la ordinariedad no solo está implicada en la manera en que el español llegó y dejó su huella en la cultura holguinera, sino la forma en que los inmigrantes españoles y los inmigrantes, sobre todo antillanos, se unieron en estos espacios que tienen que ver con algo que Bellido abordaba, y es precisamente la creación de los centrales, muy bien abordada por el doctor Vega Suñol en su momento, y también por el doctor Cárdenas, que lo analiza muy bien, y me parece que son elementos que abordan y que dan la oportunidad de comprender que la ordinariedad es también eso, es también la práctica del vodú haitiano, es también la práctica de los cantos, es también la práctica de los cantos de la cultura haitiana, es también la comida, esas maravillosas comidas que, por cierto, hasta en mi propia familia han sido recreadas durante años, como es esas ceremonias que tienen que ver, como se le llama manger mansá, que proviene de una voz del francés, que manger, que es comida, y mansá porque tiene que ver con deidades del santoral católico, que son los imaguas, y precisamente hay todo un acervo cultural que no se puede apartar de la ordinariedad. Es no solo los cantos que son propios del vodú haitiano, sino también es la comida, sino también son sus bailes extremadamente ricos. Y precisamente voy a terminar con un momento precioso que lo vivimos en este espacio de la Casa de Iberoamérica, cuando invitamos al doctor Maxus Bernard, quien hizo la traducción de un libro maravilloso de un escritor haitiano, que el escritor escribió precisamente de la igualdad de las razas humanas, Antenor Firmin. Y este agregado cultural que durante años estuvo trabajando en la Embajada de Haití, presentó en este espacio este libro de Antenor Firmin, pero se concretó con una hermosa mesa de comida haitiana de descendientes de mi pueblo, del Central Urbano Nori. Y precisamente fue un espacio extremadamente rico, que estoy totalmente segura que en las vivencias y en el acervo cultural de la Casa Iberoamérica, de esta hermosa ciudad de los parques, sencillamente quedan los recuerdos y las vivencias de ese momento grande que vivió Angulo, sí, pero que también vivió Mercedes, vivió Babi, y sencillamente fue un momento. Para mí, descendiente de haitiana, volver nuevamente a la Casa Iberoamericana ha sido y será siempre un volver a hacer nuestra cultura desde la ordinariedad. Muchas gracias, Berta Julia, por tu aproximación y enriquecer con tus experiencias familiares y culturales la visión que ha dado el panel. Y nosotros concluimos con Martí, el apóstol, que este año se conmemora el 170 aniversario de su nacimiento, y con una frase clásica de él que alude a la condición humana que compartimos todos, holguineros, cubanos, latinoamericanos, blancos, negros, indios, mestizos. Martí decía, en su vocación de humanismo universalista: hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro. Cubano es más que blanco, más que mulato, más que negro. En los campos de batalla, muriendo por Cuba, han subido juntas por los aires las almas de los blancos y de los negros. Hombre es más que blanco, que mulato, que negro. Muchas gracias. Gracias a los panelistas por acompañarnos. Gracias a la UNIAC en esta alianza que hemos establecido durante muchos años en relación a temas tocantes como los que se acaban de abordar. Gracias a los estudiantes que nos han acompañado. Gracias al equipo de realización audiovisual desde cero. Para nosotros es un placer que nos acompañen también.
A ustedes que nos han seguido a través de nuestra página en Facebook, los dejamos con el videoclip Vamos a Vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Cuadrilla Congo, va con su maña, vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer. Vamos a vencer en nombre de Dios. Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Cuadrilla Congo, va con su maña vamos a vencer. Yo llamo a Mamá Elina, yo llamo a Tata José, yo llamo a los negros Congo, caramba palo vamos a vencer. Yo llamo a Mamá Angelina, yo llamo a Tata José, yo llamo a los negros Congo, caramba palo vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Cuadrilla Congo, va con su maña, vamos a vencer. San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció el enemigo con el poder de Dios. San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció al enemigo con el poder de Dios. Ay, cuni, 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 cuna. Vamos a vencer, vencer. Oye, en nombre de Dios. Vamos a vencer, vencer. Vamos a vencer la dificultad. Vamos a vencer, vencer. Tengue María, tengue yo, tengue Dila. Escucha cuento, tengue María, ya yo tengue Dila. Tengue María, tengue Dila. Ay, tengue María, cuiro yo, tengue Dila. Tengue María, tengue Dila. Ay, tengue María, ya yo tengue Dila. Tengue María, tengue Dila. Sí, mamá, yo tengo un dolor, mamá mía, yo tengo un dolor. Mamá, yo tengo un dolor. Ah, yo tengo aquí. Mamá, yo tengo un dolor. Pero bueno, yo tengo un dolor. Mamá, yo tengo un dolor. Pero a esta fiesta me invitaron en la fiesta de los Congos. A esta fiesta me invitaron en la fiesta de los Congos. Congo viene caminando, Congo viene laborando. Congo viene caminando, Congo viene laborando. Mamá Francisca, mamá Tomasa, ay Micaela, mamá Juliana. A esta fiesta me invitaron en la fiesta de los Congos. Congo viene caminando, Congo viene laborando. Congo viene caminando, Congo viene laborando. Tita José, Tata Francisco, Taita Julián, mi Cuba Allende, a esta fiesta me invitaron en la fiesta de los Congos. Congo viene caminando.